Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Protección al Consumidor, recomendaciones en adquisición de un inmueble y servicio postventa. Mi nombre es Ciro Apaza Camal y soy parte del equipo de ejecución de actividades académicas de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, la Escuela Nacional del Indecopi busca que los asistentes comprendan los aspectos jurídicos sobre protección al consumidor en la adquisición de un inmueble, así como conocer el procedimiento a seguir para la presentación de reclamos. Para tal fin, el día de hoy nos acompaña como ponente el señor Sebastián Vidal, quien es abogado titulado por la Universidad de Lima con diplomado en Derecho Administrativo por la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación. Él cuenta con varios años de experiencia en materia de protección al consumidor, procedimiento administrativo sancionador y protección al consumidor en servicios inmobiliarios. Actualmente se desempeña como analista legal de la Comisión de Protección al Consumidor número 2 del Indecopi. Antes de dejarlos con nuestro ponente, les expreso, a nombre de la Escuela Nacional del Indecopi, nuestra gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta videoconferencia. Adelante, Sebastián. Entonces lo que voy a tratar acá es de trasladarles todos estos conocimientos que, bueno, se han ido inculcando a raíz de mi labor en la comisión, a fin de que ustedes puedan saber cómo adquirir un inmueble en el antes, durante y después, que es muy importante, porque muchas veces nosotros solo nos quedamos con el antes y durante, qué emocionante comprarme mi casa nueva, firmar el contrato, pero ¿qué sucede después? Eso es lo importante. Así que voy a comenzar proyectándoles la presentación. Perfecto. Bueno, primero que nada, esta videoconferencia es una actividad académica y los comentarios de hoy reflejan el punto de vista personal de este expositor, no necesariamente reflejando la opinión del Indecopi. Bueno, como ya les he indicado, en este caso vamos a ver el antes, el durante y el después de la adquisición de bienes inmobiliarios. ¿Con qué me refiero al antes? Es todo este proceso de venta que va desde las tratativas, cuando uno está interesado en un inmueble, se acerca donde los proveedores inmobiliarios, consulta sobre el bien. Esto es todo lo que es el proceso de venta, en el cual se debe respetar una información mínima que debe trasladar, bueno, en este caso, los proveedores inmobiliarios. ¿Qué sigue? La información mínima en el contrato de compraventa. Es decir, cuando nosotros ya estamos emocionados y vamos a firmar nuestro contrato, debe haber una serie de información, de documentos que deben ir acompañados de ese contrato y esto debe ser cumplido por el proveedor. Y finalmente, una vez ya tenemos, bueno, nuestra casa, ¿qué viene después? Que es el servicio postventa. Una vez entregado el inmueble, si ocurren desperfectos, por eso es que se está analizando desde estos tres puntos. Como les indico, lo primero es la información mínima en el proceso de compra. Si bien el Código de Protección y Defensa del Consumidor regula de manera general el deber de información por parte de los proveedores, esto es en el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 del Código, en el caso de los servicios inmobiliarios tiene una regulación especial tanto en el artículo 77 como artículo 78. En este caso, iniciaremos con el artículo 77, que es la información mínima en el proceso de compra, es decir, este proceso, como ya les he explicado, que va desde las tratativas hasta antes de la suscripción del contrato de compra-venta. En este caso, el consumidor tiene derecho a ser informado sobre las características del inmueble, es decir, su ubicación, el área del mismo. Así también, el proveedor deberá proporcionar toda aquella información que acredite la existencia de autorizaciones municipales, el área del inmueble, como ya les indiqué, el proceso de titulación, la habilitación urbana, el saneamiento, materiales empleados en la construcción y acabados, e inscripciones de registro de terreno, declaratoria de fábrica, reglamento interno y toda aquella documentación
que sea relevante a fin de que los consumidores realicen una adecuada elección de consumo en este mercado inmobiliario, en el cual evidentemente hay una asimetría informativa entre, bueno, los promotores inmobiliarios y los consumidores de a pie, ¿no? Bueno, además, durante el proceso de compra, se deberá informar como mínimo de forma clara y veraz sobre lo siguiente: la identificación del proveedor y sus representantes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque uno debe saber a quién le está comprando y si la persona que firma los documentos de transferencia de estos proyectos inmobiliarios cuentan con los poderes suficientes de representación, ello para evitar caer posteriormente en estafas que puedan mermar no solo el patrimonio del consumidor, sino su expectativa de tener una vivienda. Formas de contactarlo: teléfono, correo, es decir, las alternativas que tengan en este caso los consumidores para dar con estos promotores inmobiliarios y que todas sus dudas sean aclaradas durante este proceso de compra. Antecedentes del proveedor y su comportamiento en el mercado, esto a fin de que los consumidores puedan conocer con quiénes están contratando. Y respecto del inmueble, también es necesaria cierta información, como la dirección completa, la descripción de este inmueble, la cantidad de unidades que se van a adquirir, características relevantes como el área exclusiva y el área común, la condición sismo resistente, la existencia de central de información de promotores inmobiliarios, la existencia del canal Mira a quién le compras y canales de atención de quejas o reclamos. En este caso, quiero hacer especial énfasis en la información referida a la condición sismo resistente. En mi experiencia, tuve un caso en el cual el consumidor señaló que el proveedor no le había remitido la información sobre la condición sismo resistente del inmueble a adquirir. Sin embargo, en este caso hay que señalar que la condición sismo resistente solo debe ser remitida por el proveedor inmobiliario en caso el consumidor se la requiera. Si es que el consumidor no requiere dicha información, no existe tal obligación en este caso, el promotor inmobiliario, de remitirla a mí. De la misma forma, el proveedor deberá implementar procedimientos para brindar información de forma gratuita a la suscripción del contrato. ¿A qué me refiero con procedimientos? Esto es relacionado a que los consumidores, si bien pueden llegar a interesarse por un proyecto inmobiliario y en el momento que se les brinda toda esa información, posteriormente la empresa inmobiliaria debe tener canales de atención a fin de que si un consumidor interesado en su proyecto desea conocer más información, que estén a su disposición a fin de que esa información se les traslade oportunamente. Un ejemplo muy claro son las casetas en los pilotos de estos proyectos inmobiliarios, las cuales deben estar disponibles a fin de que potenciales consumidores adquieran dicha información. ¿Qué información es? Información sobre la propiedad, situación del proceso de habilitación urbano de licencias, plano del inmueble, identificación y características del inmueble, el precio de venta, condiciones de la separación, datos del proveedor, vigencia de la oferta y en caso de bienes futuros la aprobación del proyecto de habilitación urbana y por otro lado, en caso de bienes terminados, el saneamiento. ¿Qué pasa si el financiamiento es ofrecido por el mismo proveedor? Nosotros sabemos que en muchos casos los consumidores no pueden asumir totalmente el costo de esta inversión que es adquirir un inmueble. Entonces, en muchas de estas oportunidades, el proveedor ofrece financiamiento a través de entidades bancarias que garantizan ello. Y en este caso se debe informar sobre el monto de intereses y tasas de interés, así como las cláusulas penales, el monto y detalle de cualquier cargo adicional, el número de cuotas o pagos a realizar, periodicidad y fecha de pago, cantidad total a pagar por el inmueble, derecho a efectuar el pago anticipado o prepago de los saldos, los alcances y obligaciones, las garantías y avales y cualquier otra información que sea relevante. En este caso quiero remarcar otra información que es muy importante y que se debe verificar, que en muchos casos existe una condición en caso el financiamiento es aprobado o rechazado por la entidad bancaria, ya que si bien el proveedor puede decir, sí, nosotros otorgamos un financiamiento de una determinada entidad bancaria, esto no quiere decir que una vez se haga la calificación por la entidad bancaria, necesariamente se vaya a otorgar este financiamiento. Y en muchos casos se estipula que el monto que es brindado como separación previa a esta calificación
queda retenido en forma de indemnización a favor de estas empresas inmobiliarias. Por lo tanto, esa información también es relevante y los consumidores deben tener en cuenta la misma a fin de realizar una adecuada elección de consumo. Asimismo, les quiero hablar sobre la responsabilidad de un proveedor de servicios inmobiliarios por su injerencia en la tramitación de un crédito hipotecario. Si se evidencia que un proveedor de servicios inmobiliarios tuvo injerencia en la tramitación para la obtención de un crédito hipotecario a ser financiado por una entidad bancaria en favor de un consumidor, dicho proveedor responde por la información brindada y por las expectativas generadas en el usuario sobre el referido producto financiero. Asimismo, la sala ha determinado que si un consumidor denunciaba una inmobiliaria por el presunto cobro de un interés compensatorio superior a la tasa de interés fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, en el marco de un financiamiento directo para la compra de una vivienda, dicha conducta debe ser analizada a la luz del artículo 94 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ya que esta norma regula algunos alcances de los servicios de crédito prestados por las empresas no supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros en cuanto al cobro de intereses. Asimismo, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hablarles sobre otra información relevante. Esto es la información sobre las cargas en el inmueble, ya que el proveedor debe brindar toda la información relevante para que el consumidor pueda tomar una adecuada decisión de consumo. Por ejemplo, si el inmueble tiene cargas o gravámenes que impiden el pleno goce de sus derechos sobre el bien. Por ejemplo, se ha dado un caso en el cual a un vendedor se le sancionó por no haber informado que en las áreas comunes del complejo habitacional donde se encontraba el departamento que iban a adquirir los consumidores, se había constituido una servidumbre de paso. Ahora bien, ya venimos en lo que es la información que debe contener como mínimo un contrato de compraventa, ya sea de un bien futuro o de un bien terminado. A la hora del final del contrato, el inmueble debe contar con lo siguiente: identificación de las partes, identificación del inmueble, identificación de la partida registral o inmueble matriz, área exclusiva y área común, precio de venta, forma de pago y plazo, condiciones para la entrega de penalidades y la obligación del vendedor de firmar todos los documentos necesarios para la transferencia y mecanismos de solución de controversias. Ahora quiero detenerme en lo referido a la forma de pago y el plazo y las condiciones para la entrega de penalidades. En este caso, la forma de pago y plazo, como ya se ha indicado, el pago puede ser realizado mediante inicialmente un monto de separación, posteriormente un financiamiento. Por eso es que un consumidor debe verificar que los contratos contengan qué sucede en caso de no poder continuar con el pago, ya sea por X motivos que afecten el patrimonio de los consumidores. ¿Qué sucede con los montos pagados hasta el momento? Porque en muchos casos, bueno, nosotros hemos analizado en la comisión, los promotores inmobiliarios suelen incluir cláusulas en las cuales el monto pagado hasta dicho momento se retiene como indemnización por daños y perjuicios. Entonces, esas cláusulas deben tomarse en cuenta a la hora de verificar un contrato antes de, bueno, adquirir una propiedad. ¿Qué debe entregarse cuando se firma el contrato? Hay dos posibilidades, tanto para bien terminado como para bien futuro. En lo referido a un bien terminado, se le debe entregar la copia de la partida registral, la copia de los planos de las instalaciones del inmueble y las copias de los planos de las instalaciones de servicios comunes. Respecto a un bien futuro, ¿qué se debe entregar? En caso de lotes de terreno, la resolución emitida por la municipalidad y el plano de aprobación de proyecto de habilitación, el plano de lotización y respecto de edificaciones, aprobación del proyecto o anteproyecto, el plano de distribución y características de los acabados. Ahora bien, me quiero referir a la falta de correspondencia entre lo ofrecido en el contrato o publicidad. En este caso, la exigencia de cierto nivel de diligencia a los consumidores no libera a los proveedores de cumplir con las obligaciones que han asumido en este contrato. Las constructoras no pueden generar a los consumidores la expectativa de que sus inmuebles presenten ciertas características pactadas en el contrato. Y cuando esos toman conocimiento de la falta de coincidencia entre lo ofrecido y la realidad, pretender eximirse de responsabilidad alegando que los compradores debieron verificar que su oferta era verdadera. No es admisible que la diligencia con la que debe actuar un consumidor al adquirir un bien de esta naturaleza conlleve el imponerle que asuma los costos de confirmar la veracidad
de lo señalado por el promotor inmobiliario en el contrato, ya que ello determinaría que toda transacción de cuantía considerable requiere una asesoría especializada, lo cual suena ilógico, ya que nuestros consumidores que están adquiriendo de manera dificultosa un inmueble, además tengan que contar con asesoría legal para poder entender estos contratos. Asimismo, si un proveedor se obliga a la entrega de ciertos documentos, como ya les he señalado, tanto para bien terminado o como para bien futuro, que den cuenta de una determinada calidad o nivel técnico en la construcción de la obra, así como de sus aspectos técnicos, es decir, instalaciones, más allá de los documentos privados que se requieran para la transferencia de propiedad, no puede negarse a hacer entrega de los mismos. ¿Qué debo tener presente cuando me entregan el inmueble? En primer lugar, todos los consumidores tienen derecho a expresar por escrito su aprobación respecto a las características, condiciones y el estado general del bien, pero asimismo tienen el derecho de expresar su desaprobación cuando la entrega no corresponda a las características y condiciones previstas en el contrato. Lo que sucede normalmente cuando se le entrega a usted un bien inmueble es que le ponen a su disposición un acta de entrega. En el acta de entregas, bien muchas veces, la inmobiliaria lo trata de hacer lo más ágil posible para que usted pueda tener por fin su inmueble, y en muchas veces los consumidores firman automáticamente esa acta de entrega porque, bueno, por la emoción del momento de recibir por primera vez su propiedad, ¿no? Pero si, en esta acta, si el consumidor no se encuentra de acuerdo con ciertos aspectos visibles, porque posteriormente se pueden dar vicios ocultos que se dan con el tiempo, tiene el derecho a en esa acta consignar todas esas observaciones a fin de que en un periodo razonable el promotor inmobiliario proceda a atender las mismas. ¿Sobre qué puede expresar su disconformidad un consumidor? En el caso de venta de terrenos dentro de un proceso de habilitación urbana, puede cuestionar el metraje, la ubicación del lote, etcétera. Y en el caso de bienes futuros, puede cuestionar desperfectos, deficiencias y otras condiciones que desmejoren el valor del bien. En caso de bienes que no son de estreno, puede expresar su desaprobación en caso existan modificaciones de forma posterior al contrato. Ahora bien, quiero hablar sobre este último punto, que no solo sucede en bienes que no son de estreno, sino sucede también en bienes futuros, y esto también lo hemos verificado en la comisión, ya que en este caso, en muchas oportunidades, los promotores inmobiliarios, a fin de cumplir con la conformidad de obra, con la habilitación urbana, realizan modificaciones que no se encontraban en la oferta inicial, y tratan de justificar las mismas a fin de indicar que es para una mejor satisfacción del cliente. En este caso, si se trata de una variación sustancial de las características originales del inmueble, dicha condición debe ser comunicada de forma previa al consumidor y debe contar con su asentimiento expreso. Ahora bien, les quiero hablar sobre la conformidad de obra, que es un tema que también es muy importante. En el caso de la conformidad de obra, no existe una norma legal que establezca cuándo debe ocurrir la misma. Y ante la falta de pacto expreso, es decir, que en el contrato no se constituye una fecha determinada en la cual debe ser otorgada esa conformidad de obra respecto del proyecto inmobiliario, constituye una garantía implícita la entrega de áreas comunes y o de propiedad exclusiva una vez aprobada la conformidad de obra. Es por ello por lo que un consumidor esperaría legítimamente que la entrega del inmueble solo se realice cuando éste se encuentre totalmente construido conforme los parámetros urbanísticos y planos aprobados por la autoridad municipal, lo cual se formaliza a través, como ya lo he dicho, de la conformidad de obra, sin desconocer que las partes puedan pactar en el contrato o una adenda la entrega sin la culminación de dicho trámite. Caso contrario sucede con el saneamiento registral, que viene a ser comúnmente llamado la independización, ya que el saneamiento registral de los inmuebles adquiridos es la expectativa que tiene un consumidor de tomar posesión del inmueble no puede estar condicionada a la tramitación de dicha independización y posterior inscripción en registros públicos, pues el saneamiento registral, a diferencia de la conformidad de obra, no incide sobre las características físicas del inmueble ni a su condición mínima de habitabilidad. Dicha información no implica desconocer la obligación del proveedor de realizar dichos trámites de forma idónea y en un plazo razonable. En ese caso,
caso de que no se hubiera pactado un plazo para que la constructora efectúe el saneamiento de las unidades inmobiliarias, es decir, en el contrato o en una posterior adenda, la sala en un anterior pronunciamiento ha considerado necesario analizar la actuación del promotor inmobiliario en función de un parámetro de razonabilidad, valorando la diligencia con la que se hubiera actuado para lograr esta independización del inmueble. ¿A qué nos referimos con eso? Es verificar que el promotor inmobiliario haya actuado con tal diligencia a fin de obtener esa independización y además hay que dejar en cuenta que la independización como la conformidad de obra en virtud de pronunciamientos anteriores de la sala no prescribe. Por lo tanto, es una obligación constante del promotor inmobiliario obtenerla. Continuando, ¿qué puede exigir un consumidor al verificar desperfectos? La reparación, la reducción del precio o la resolución o rescisión del contrato. Respecto de la reparación, es lo más común. En este caso, se evidencian desperfectos, se reporta al proveedor y el proveedor las atiende de acuerdo a si la misma bueno, es atribuible o no, siempre justificando, en caso de negativa, justificando por qué no lo va a reparar. La reducción del precio. En este caso hay un ejemplo muy común, que es cuando me entregan un bien que tiene un metraje inferior a lo señalado en los planos. Esto sucede mucho en el caso de los estacionamientos, que también hemos visto en la comisión, que se entrega un estacionamiento que tiene medidas inferiores a lo pactado contractualmente. Y si en un contrato de compraventa inmobiliaria se estipula una cláusula ad corpus, figura que se encuentra prevista en el artículo 1577 del Código Civil, ello implica que el precio del inmueble adquirido fue fijado por todo el bien y no en función de su extensión, aun cuando se haya aludido a esta última en el contrato. Como ya les he señalado, digamos que un estacionamiento mide 18 metros cuadrados y finalmente cuando se entrega mide 15 metros cuadrados. Dicha situación justifica que el comprador deba pagar el precio total del inmueble, aun cuando su extensión sea distinta a la señalada inicialmente. No obstante, para tales efectos, la mencionada diferencia nunca podrá superar un 10%. Caso contrario, se procedería a la reducción y ajuste del precio. En un anterior pronunciamiento de la sala, se cuestionó que el metraje de un departamento entregado era inferior en 2,34 metros cuadrados al área aproximada establecida en el contrato de compraventa celebrado entre las partes. No obstante, se verificó que la mencionada diferencia se encontraba dentro del margen que ya les he señalado del 10% y en el contrato debidamente suscrito y aceptado por las partes, por lo cual se concluyó que el inmobiliario no incurrió en una infracción a la normativa de protección al consumidor. Finalmente llegamos a lo que es el servicio de postventa, que viene a ser el periodo de garantía. Sobre el periodo de garantía, les quiero comentar sobre lo señalado en los lineamientos de protección al consumidor actualizados, bueno, este año 2022, que están a disposición de toda la ciudadanía. Si bien el código establece una garantía mínima de 5 años por fallas estructurales que pueda tener un inmueble, existen otras normas como el Reglamento Nacional de Edificaciones que contempla una garantía más amplia y obligan al proveedor a responder por cualquier otra falla generada por aspectos no relacionados propiamente con la construcción. Cabe indicar que el 10 de enero de 2017 se publicó la ley 30534, que estableció como garantía mínima un periodo de 10 años por fallas estructurales en un inmueble. En ese caso, por otro lado, en el componentes o materiales, se recurre a la garantía expresa otorgada por el proveedor en el contrato. Normalmente se estipula un año. Además, se debe tener en consideración el manual del uso del propietario, el cual debe contener una descripción de los componentes y cuidados a observar. Asimismo, disponer de un personal idóneo y ofrecer alternativas de contacto para la recepción de sugerencias, reclamos, etcétera, y dar respuesta dentro del plazo establecido e informar las causas ajenas que pudieran afectar dicho cumplimiento. Y establecer finalmente un procedimiento de atención de quejas rápido y sencillo. En este caso, quiero explicarle cómo es el tema del reporte de desperfectos en base a mi experiencia en la comisión. En primer lugar, se tiene que verificar si es un aspecto estructural o es de componentes o materiales. Ello se realiza normalmente el que tiene la carga de demostrar que se trata de un aspecto estructural o meramente es un componente o material es el proveedor.
ya que sería un costo altísimo que deban asumir los consumidores en contratar un perito a fin de demostrar si esto responde a un aspecto estructural o de componentes o materiales. Por lo tanto, nosotros establecemos una inversión de la carga de la prueba a fin de que los proveedores inmobiliarios acrediten que si no atendieron el desperfecto, ya sea por una negativa plana o ya sea porque indicaron que el plazo de garantía ya había vencido, deben acreditarlo a través de debidos informes técnicos que sustenten que dicho desperfecto es o no corresponde a un aspecto estructural o finalmente es un componente o material que ya ha superado el plazo de garantía. Ahora bien, quiero continuar con casos prácticos. Si bien yo ya les he indicado casos que yo he visto usualmente en la comisión o pronunciamientos en la sala, acá tenemos unos casos prácticos para ejemplificar un poco y que ustedes puedan conocer más del tema. Demora en la entrega del inmueble. En la resolución número 2187-2013, emitida en el expediente 161-2012, seguido por la señora Carmen Alcocer Vela en contra de promotora, constructora e inmobiliaria Díaz Espinosa Asociados S.R.L. En este caso, antes de iniciar con la explicación del tema, quiero explicarles más o menos qué es la demora en la entrega del inmueble. Sucede mucho que los promotores inmobiliarios suelen pactar en el contrato una fecha determinada de entrega y normalmente en estos casos no se llega a cumplir la referida fecha de entrega, ya sea porque la inmobiliaria paralizó el proyecto o por causas ajenas, como se ha venido presentando en el último tiempo, el COVID. Y muchas veces las promotoras inmobiliarias incluyen dichas causales de eximentes de responsabilidad, tales como caso fortuito o fuerza mayor. En este caso en especial, una consumidora señaló que el 1 de agosto celebró un contrato de compra-venta de un bien futuro cuya fecha de entrega estaba pactada para el 30 de abril de 2012. El 9 de mayo de 2012 verificó mediante una constatación policial que no se había realizado construcción alguna en dicho conjunto residencial, pese a que desde el 31 de octubre de 2011 venía cancelando el crédito hipotecario. Es lo que yo les he comentado. En muchos casos estos promotores inmobiliarios prometen una fecha determinada, pero por hechos totalmente ajenos a la responsabilidad del denunciante, se paraliza dicho proyecto inmobiliario y frustra las expectativas de consumo del consumidor. La inmobiliaria señaló que el consumidor adquirió el inmueble bajo la condición de bien futuro, por lo que no le resultaba equiparar la adquisición de un bien terminado a la de un bien que no existía al momento de pactar su construcción. El proyecto inmobiliario había presentado modificaciones en beneficio de los propietarios, pues incrementaba el valor de los inmuebles. El plazo de entrega, como les he dicho, podía ampliarse más de una vez, bastando para ello una comunicación de fecha cierta y recepción comprobable, lo cual fue realizado mediante carta notarial del 20 de febrero de 2012. Dicha carta no había sido contestada por la denunciante, por lo que la inmobiliaria pretendió este silencio que sea aceptado como la conformidad de la denunciante con la prórroga del plazo de entrega. Según lo establecido por la sala, en el contrato se estipuló que para que proceda la ampliación del plazo de entrega del inmueble, resultaba necesario que en primer lugar la consumidora aceptara dicha ampliación y en segundo lugar que se suscribiera una cláusula adicional de ampliación de plazo, la misma que posteriormente formaría parte del contrato, es decir, una adenda. Sin embargo, no había medio probatorio que acreditara ello. Aplicando de manera supletoria el Código Civil, el silencio de un consumidor nunca puede ser asumido como aceptación. Respecto de la carga probatoria, que ya les he estado hablando anteriormente. Primero, se alega un defecto, es decir, yo veo en mi inmueble unas fisuras en el techo. ¿Qué corresponde? Acreditar el defecto, acreditar su existencia. Para ello, los consumidores pueden aportar medios probatorios tales como fotos, grabaciones de video, audio si fuera un sonido molesto. Y una vez el defecto es acreditado, verificar si dicho efecto le es imputable al proveedor. ¿Cómo verificamos si le es imputable al proveedor? En este caso, que no haya mediado caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o negligencia del propio consumidor. Ahora otro caso, más conocido como de 7 a 12 pisos. Resolución 1791-2013,
son los seguidos de Mercedes, Odila, Barrenechea Escudero contra Tramasa SAC. En este caso, un consumidor denunció, entre otros temas, que según el contrato, el edificio donde se ubicaría su departamento contaría con 7 pisos. Sin embargo, la construcción finalmente contaba con 12 pisos, situación que defraudaba sus expectativas y que podría generarle problemas futuros con la Municipalidad de Magdalena del Mar por la altura de la construcción. La inmobiliaria señaló que la denunciante tenía conocimiento de la ampliación de dicho número de pisos, pues la autorizó de manera expresa en el contrato de compra-venta, contando además con la licencia de edificaciones expedidas por la Municipalidad de Magdalena del Mar. Si bien la inmobiliaria ofreció a la consumidora un departamento que estaría ubicado en el tercer piso, un edificio de 7 pisos, el número de pisos se incrementó en 8 pisos más de lo previsto originalmente, habilitándose 86 departamentos adicionales a los 39 ya proyectados. Entonces, ¿qué nos dice la sala en este caso? Un consumidor no solo esperaría que tal ampliación se realice luego de efectuar la entrega del departamento ofrecido, a fin de no perjudicar la fecha pactada para tal efecto, sino que además la ampliación no fuera de tal magnitud que implique una diferencia significativa en el uso y disfrute de los bienes o servicios comunes o una desnaturalización de las características del proyecto inmobiliario. Ello en la medida que tanto la fecha de entrega como las dimensiones del proyecto, es decir, número de pisos y departamentos, constituyen factores fundamentales para que un consumidor, al momento de elegir un bien, eh, sea utilizado como vivienda, de manera que pueda satisfacer plenamente sus necesidades. En este caso, a dicha inmobiliaria se le sancionó con 4 ITs. En este caso, es muy importante verificar para cuáles son las expectativas de consumo de los consumidores inmobiliarios, ya que si se realizaba esta variación, uno de los temas que se podía tener en consideración es que el tiempo que iba a destinar esta denunciante a disfrutar de las áreas comunes iba a ser menor, porque a mayor cantidad de propietarios, ya esas áreas comunes eran repartidas entre más propietarios. Además, la cuota de mantenimiento variaba. Es por ello que la sala se pronunció en dicho sentido. Diferencia de metraje, que ya les he explicado anteriormente, es la resolución 1784 2013, seguido por Manuel Ricardo Ruiz Lescano y Gisela Adriana Sánchez Añaños contra Dos Palmeras S.A. En este caso, el contrato de compraventa señalaba que el departamento a construirse contaba con un área aproximada de 113,50 metros cuadrados de área techada y áreas libres en el sexto piso del orden de los 88 metros cuadrados aproximadamente. Sin embargo, las medidas reales del inmueble que fue finalmente entregado diferían de las ofrecidas. La inmobiliaria señaló que la posibilidad de que existiera una modificación en el área del departamento fue debidamente informada a los denunciantes, pues en el contrato solo se consignó un área aproximada, siendo que el área definitiva sería fijada en la declaratoria de fábrica. Es lo que les he indicado. Muchas veces estas empresas inmobiliarias suelen fijar un determinado metraje en el contrato, el cual finalmente varía, ya que tienen que cumplir con lo señalado en la declaratoria de fábrica y conformidad de obra a fin de que la misma les sea aprobada. ¿Qué dijo la sala? Las medidas del área del inmueble ciertamente fueron aproximadas y no exactas. Sin embargo, ello no facultaba a la empresa a modificar el área ofrecida de una manera significativa y sin ningún tipo de limitación al respecto, siendo que de presentarse alguna variación, esta debió haber considerado criterios de razonabilidad, de tal modo que no alterara el valor del inmueble y consecuentemente las expectativas de los denunciantes en particular. Más aún, si se tiene en cuenta que las dimensiones de un inmueble constituyen un factor fundamental para un consumidor al momento de elegir un bien a ser utilizado como vivienda, de manera que pueda satisfacer plenamente sus necesidades. En este caso, se ordenó como medida correctiva pagar a favor de los denunciantes la suma de 25.577,32 soles por concepto de reembolso por el área faltante en el inmueble. En este caso, como ya les he señalado anteriormente, no se pactó como tal la cláusula ad corpus. Por lo tanto, sí correspondía dicho reembolso en manera de compensación por el área faltante a los denunciantes. Y esto sería todo respecto de mi parte. Quedo atento a las preguntas que me pueda hacer el honorable público.
Bueno, primero tenemos una pregunta del señor Nicolás Fluker. En caso omitan entregarme información relevante, por ejemplo un gravamen, ¿qué acciones debería tomar? En este caso, Nicolás, lo que deberías hacer primero que nada es solicitar en caso verifiques que no se te ha dado dicha información que tú consideras relevante para tener esa adecuada elección de consumo, se le debería solicitar al promotor inmobiliario. Ello dejando constancia, ya sea mediante un correo electrónico, carta notarial, carta simple, que espero que quede constancia de dicha solicitud de gestión. Y en caso la promotora se niegue a otorgártela, tú puedes presentar una denuncia ante el Indecopi por incumplimiento a lo estipulado en el artículo 77 del código, ya que los gravámenes, como ya lo he señalado, es una información relevante al momento de realizar una elección adecuada de consumo. Pregunta de Liz Bustamante. ¿Qué sucede si se repara y, al poco tiempo vuelven a aparecer los desperfectos? En este caso, lo que se debe verificar es, primero, tú debes reportar nuevamente al promotor inmobiliario que, pese a que realizó la reparación del desperfecto, el mismo continúa presentándose en tu inmueble. Una vez realizas dicho reporte, corresponde al promotor inmobiliario acercarse a tu domicilio a fin de verificar dicho desperfecto y ya sea reparar el mismo o señalar que este no le corresponde, ya que el mismo no responde a una falla estructural o defectos en los componentes, sino simplemente es un tema de mantenimiento. En caso el promotor inmobiliario se niegue a realizar dicha atención de este desperfecto que se ha presentado nuevamente, ya te correspondería hacer una denuncia indicando que no ha tenido un adecuado servicio de postventa este promotor inmobiliario. ¿Qué sucede si los proveedores establecen garantías irrisorias? Por ejemplo, 15 días para sistemas eléctricos, aguas y desagües. ¿Qué se podría hacer? En este caso, lo que yo te recomiendo, Patricia Quispe, es que eh, realices una denuncia administrativa porque en realidad, como tú dices, es una garantía irrisoria, ya que los servicios de sistemas eléctricos, aguas y desagües son temas estructurales de tu inmueble. Entonces, de ninguna manera pueden otorgarte un plazo de 15 días, de 15 días para realizar dicha atención. Es más, yo te recomendaría también que denuncies la inclusión de esa cláusula como abusiva, ya que te están limitando tus derechos. La pregunta de Miluz Calzamora. En caso de que el contrato contemple un periodo de gracia para la entrega de inmuebles a favor del promotor inmobiliario, ¿es válido que prorrogue el plazo de entrega? Muy buena pregunta, Miluzca, porque en muchos de los casos que nosotros vemos constantemente, los promotores inmobiliarios establecen normalmente un periodo de gracia. Si es estipulado en el contrato y si las partes se encuentran de acuerdo y suscriben el mismo, sí es válido que se incluya este periodo de gracia, ya que responde la voluntad común de las partes. Espero haber podido resolver tu pregunta. Consulta número 3 de Liz Bustamante. ¿Existe un plazo legal para que el servicio postventa atienda las solicitudes de los consumidores? Bueno, en este caso, y te voy a dar una experiencia propia en el día a día, nosotros tomamos las solicitudes de servicio postventa como solicitudes de gestión, no como reclamos. Si bien los reclamos actualmente tienen un plazo de 15 días hábiles para su atención, en el caso de las solicitudes de postventa vienen a ser solicitudes de gestión. Sin embargo, en un pronunciamiento, la sala ha dicho que dicha atención de las solicitudes de gestión debe ser atendida de forma adecuada y oportuna. ¿Con qué nos referimos oportuna? Se aplica en concordancia con ello el plazo establecido para la atención de reclamos, es decir, los 15 días hábiles si es que al momento que reportaste
dicho desperfecto se encontraba en vigencia la nueva redacción del artículo 24, o si fuera anteriormente en la redacción antigua, corre el plazo de 30 días calendario. La pregunta de José Pareja. En lo relativo a la variación de metraje, a pesar de que la compra-venta sea ad corpus, es decir, se haya estipulado en el contrato que la misma sea ad corpus, puedo reclamar si el metraje consignado en el contrato y el real difieren en demasía. Bueno, José, como ya lo he explicado, en aplicación del artículo 1577 del Código Civil, dicha diferencia no puede superar el 10%. Por lo tanto, si tú me estás diciendo que difiere en demasía, eso quiere decir que va más allá del 10%, y claro que sí, estás facultado totalmente a reclamar, denunciar dicha diferencia excesiva entre lo que finalmente te fue entregado. Pregunta de Claudia Isla. Tengo un inmueble en el que se han detectado eh, imperfectos con mal olor que viene de las instalaciones de los baños en diferentes pisos del edificio, rajaduras y otros. Según la empresa, ya pasó un año y no pueden reparar mis desperfectos. Bueno, estimada Claudia, en este caso, lo que te recomendaría, ya que se ve una negativa por parte del promotor inmobiliario a atender los desperfectos que tú has reportado, te recomendaría que, si bien es un poco excesivo, realices un peritaje en tu inmueble a fin de determinar si estos desperfectos son de carácter estructural, porque yo tengo entendido que hay ciertos aspectos estructurales que pueden encontrarse ligados a las rajaduras, así como lo referido al mal olor de las instalaciones de los baños, hecho que sucede de manera muy común, estos malos olores que se desprenden de los colectores de los baños. Entonces yo te recomendaría ello, y que una vez realices esa pericia se lo pongas al promotor inmobiliario a fin de que éste atienda, porque si se verifica efectivamente que es una falla estructural, tienes los 10 años para que este promotor inmobiliario garantice la reparación de estos inmuebles. Pregunta de Miluz Calzamora. En el caso de 7 a 12 pisos, si en vez de aumentar la cantidad de pisos, se hubiera reducido los pisos, ¿igual sería sancionable? Claro que sí, Miluzca. En este caso, igual sería sancionable porque también varía la expectativa de consumo del proveedor, del consumidor del mercado inmobiliario, porque también tiene nuevas contingencias en lo respectivo a áreas comunes, sería una cuota de mantenimiento mayor que pagar, cambia, frustra su expectativa. Entonces sí tiene las mismas contingencias. Pregunta de Liz Bustamante. ¿Qué hacer si los propietarios no están conformes con las áreas comunes y la inmobiliaria los obliga a recibirlas? ¿Y cómo no lo reciben? Hace entrega la empresa administradora, contrata por ellos mismos. Bueno, entiendo tu pregunta. En muchos de los casos, las áreas comunes no son entregadas directamente por la inmobiliaria a los propietarios, sino que una vez contrata una empresa administradora, la empresa administradora es quien se encarga de entregar dichas áreas comunes a los propietarios. En este caso, si los propietarios no se encuentran de acuerdo con las áreas comunes, lo que yo les recomiendo no es no recibir las áreas comunes, porque no habría una constancia de su disconformidad con las mismas. Lo que deben exigir es que se les dé un acta de entrega de estas áreas comunes, acta de recepción de áreas comunes, y que en la misma dejen constancia de las irregularidades de las mismas, a fin de que posteriormente tengan un documento propio para poder reclamar que, si bien recibieron las áreas comunes, no se encontraban de acuerdo con lo que le pusieron a disposición. Pregunta de Kelvin Miranda. En el contrato de compraventa de bien futuro se estableció dos viviendas que se asignarían para fines de comercio, es decir, centro comercial. La inmobiliaria actualmente está vendiendo los lotes en el espacio asignado para fines de comercio. ¿Qué acciones corresponden? Bueno, estimado Kelvin, en este caso debe verificarse en lo que se estipuló en el contrato. Si en el contrato se estipuló que
el proyecto inmobiliario, no el inmueble en especial, sino el proyecto inmobiliario, tenía uso mixto, es decir, tanto para fines de vivienda como para fines comerciales, y se está haciendo y se está utilizando una de estas áreas finalmente vendiendo para un local comercial, no habría ningún problema. Un caso específico que me ha sucedido es de una famosa cadena de restaurantes que contrató con un promotor inmobiliario que estaba realizando un proyecto inmobiliario en el resto de pisos para colocar en el primer piso su restaurante. Y uno de estos consumidores denunció el hecho de que se había colocado un ducto de grasas en este proyecto inmobiliario, pero a la hora de revisar tanto la habilitación urbana como en el contrato de compra-venta se había establecido que dicho proyecto inmobiliario tenía uso mixto y además se permitía que el promotor inmobiliario realizara la colocación de distintos tipos de ductos en el proyecto. Por lo tanto, se encontraba válido esa prerrogativa. Pregunta de Jonathan Mora. Si la fecha de entrega del inmueble está próxima y veo que no se ha ejecutado el proyecto inmobiliario, ¿puedo denunciar por la fecha de entrega ante Indecopi o tendría que esperar a que se materialice el incumplimiento por falta de la empresa? Estimado Jonathan, respecto de la falta de entrega, si es que aún no se ha cumplido la misma, te recomendaría que no denuncies, ya que carecerías de estado de necesidad de tutela, es decir, de interés para obrar. Lo que sí podría recomendarte que denuncies es que, pese a que ha transcurrido determinado tiempo y encontrándose cerca la fecha de entrega, aún el promotor inmobiliario no ha iniciado con la construcción del proyecto. Eso sí lo podrías denunciar. Pregunta de Manuel Burga. ¿Cuál sería la pretensión en una denuncia interpuesta contra el proveedor inmobiliario que incumple con la entrega del bien inmueble dentro del plazo acordado? Bueno, estimado Manuel, la pretensión en este caso podría solicitar dos formas. Que se te entregue inmediatamente el inmueble adquirido o en su efecto se proceda con la devolución del monto que has pagado hasta la fecha. Eh, la pregunta de Elis Bustamante. ¿Indecopi exige requisitos para contratar a los peritos o se puede elegir a libre decisión? En este caso, nosotros no restringimos las pericias de parte que puedan realizar los consumidores a fin de acreditar los hechos denunciados. Sin embargo, hay ciertos requisitos intrínsecos que debe tener. Por ejemplo, que el mismo cuente con la firma de un profesional capacitado en el tema a fin de verificar que dicho informe cuenta con veracidad y asimismo que el dicho informe técnico sea concluyente a fin de acreditar estos desperfectos, porque en muchos casos sucede que el mismo simplemente se limita a señalar la existencia de un desperfecto, pero no fundamenta que el mismo, cómo se encontró el mismo y que el mismo le sea atribuible a la empresa inmobiliaria. Por eso yo le recomiendo a los consumidores que en este caso realicen una pericia de parte y quieran acreditar los desperfectos, que verifiquen que el informe técnico sea lo suficientemente bien fundamentado a fin de poder verificar la responsabilidad del promotor inmobiliario. Pregunta de Claudia Isla. ¿Se puede denunciar ante Indecopi considerando que existieron vicios ocultos que no pudieron ser advertidos en el año que se pactó para la identificación de defectos? Claro que sí, estimada Claudia. Como, bueno, señalé en la parte del acta de entrega, si bien nosotros cuando recibimos el inmueble podemos advertir ciertos desperfectos que son visibles, posteriormente a futuro se pueden evidenciar lo que tú llamas vicios ocultos. Es decir, yo tengo un inmueble y al paso del tiempo empiezo a verificar que el sistema de drenaje no funciona adecuadamente y está emitiendo olores nauseabundos. Eso es un vicio oculto porque obviamente no es fácilmente visible al momento que recibo el bien. Y el mismo claramente puede ser denunciado, ya que el plazo prescriptorio en este caso inicia al momento en que uno toma conocimiento del mismo. Entonces, perfectamente puede ser denunciado, estimada Claudia.
Daniela Santa Cruz Otálora pregunta, si la inmobiliaria que vende mi inmueble utiliza el periodo de gracia automático unilateral consignado al contrato de compraventa de bien futuro que suscribí con ellos, ¿puedo exigir sustento o la razón de la prórroga? Bueno, en este caso, estimada Daniela, en el caso de que el contrato de compraventa se haya pactado que de forma unilateral el promotor inmobiliario podía prorrogar la fecha de entrega sin ninguna comunicación previa y tú suscribiste dicho documento por común acuerdo de las partes, el promotor inmobiliario se encuentra totalmente facultado a ello. Cosa distinta es si se establece en dicha cláusula un mecanismo para la prórroga automática, es decir, que se te avise y que cuente con tu consentimiento o que se encuentre justificada. Pero si está estipulado como tal y tú lo has aceptado en el contrato, no hay más que hacer, el promotor inmobiliario se encuentra facultado a ello. La pregunta de Yaret Onofre. ¿Hay algún límite establecido para el monto máximo, es decir, porcentaje, en caso de que los proveedores puedan retener en virtud de la cláusula resolutoria del contrato de compraventa, o es que ello obedece únicamente a la voluntad de las partes, es decir, a lo que dice el contrato? Excelente pregunta, estimado Yaret. En este caso, ello obedece únicamente a la voluntad de las partes, es decir, lo que dice el contrato. A ver, esperamos más preguntas. Pregunta de Nicolás Fluker. ¿Es posible que Indecopi me indemnice por un metraje en exceso? Bueno, Nicolás, en este caso no es como tal una indemnización, porque bueno, hay que tener en claro que Indecopi no realiza indemnizaciones por daños y perjuicios, ya que esto es una facultad únicamente atribuible al poder judicial. Pero lo que nosotros hemos realizado en otros casos, que hemos verificado una diferencia de metraje, es que se ordene como medida correctiva al promotor inmobiliario realizar un peritaje en el inmueble en el cual se ha variado este metraje a fin de determinar de manera proporcional el monto en dinero respecto de esta disminución, a fin de que dicho monto que sea establecido por el peritaje se le pague al denunciante a manera de compensación. Eso sería en cuanto a tu pregunta, Nicolás. Pregunta de Ana del Águila. Buenas tardes. He visto que algunas inmobiliarias no dejan ingresar a las empresas que hacen revisión de departamentos en la entrega de este. Nosotros como consumidores tenemos algún respaldo para poder ingresar con ellos. Bueno, en este caso, estimada Ana, el consumidor tiene todas las facultades de ingresar a la revisión de los departamentos. No te puede impedir el promotor inmobiliario ingresar al mismo y para ello tienes como mecanismo de defensa la Indecopia a quien puedes denunciar que de manera injustificada el promotor inmobiliario te ha negado ingresar a la revisión de tu departamento, porque al ser tu inmueble, tú no tienes derecho a impedir tu ingreso. Pregunta de Miluz Calzamora. ¿Qué consideraría Indecopi como una variación no sustancial del inmueble o al proyecto inmobiliario? Bueno, en este caso, Miluska, mi opinión, más allá de la Indecopi, en base a los criterios que yo adopto al realizar la resolución de los casos en el servicio inmobiliario, se refiere con una variación sustancial, por así decirlo, el hecho de que, por ejemplo, los rollers de cortina. Te indicaron que iba a ser un determinado roller de cortina y finalmente es otro roller de cortina indicándote que era que te generaba beneficios como consumidor. Temas que no inciden en, el, en el diseño original del bien, es decir, no se varió una ventana, no se varió las disposiciones de la sala. Es decir, son términos que no varían las disposiciones con las cuales tú adquiriste inicialmente el inmueble. Pregunta de Liz Bustamante. Tengo un caso que Indecopia ha programado una diligencia de inspección del inmueble. ¿Puedo llevar a un perito para que valide y pueda explicar todos los desperfectos reclamados o estaría impedido que se presente? En este caso, estimada Liz, puedes llevar al perito, obviamente brindándole los poderes de representación para asistir a la misma, pero él mismo no puede realizar tal explicación sobre los desperfectos reclamados. Únicamente puede, al igual que tú, realizar la visualización de esta diligencia de inspección, pero la misma, al ser inopinada, no puede tener opiniones de este perito
de ese tercero durante la diligencia de inspección. Sin embargo, cuando se remite el acta con las observaciones realizadas a los desperfectos, lo evidenciado por dicho perito puede ser utilizado en tus descargos al acta de inspección. Pregunta de Patricia Quispe. ¿Qué hacer si una vez interpuesta la denuncia, la constructora quiere solucionar todo lo denunciado sin garantizar la calidad de la reparación? ¿Puedo negarme a que lo efectúen? En este caso, Patricia, si tú ya tienes un procedimiento administrativo en curso y la constructora quiere llegar a un acuerdo y tú no te encuentras, tú no confías del todo, tú perfectamente puedes negarte a estás en todo tu derecho de negarte a llegar a este acuerdo y esperar a que termine el procedimiento administrativo y siga su curso y se resuelva. O sea, no hay ningún problema. A ver, esperamos a más preguntas. Perfecto. La pregunta de Elsa Salazar. ¿Indecopi solo sanciona a empresas constructoras o también a personas naturales que construyen departamentos? En este caso, si el quien vende un departamento, quien construye el proyecto inmobiliario es una persona natural, también se le puede sancionar perfectamente porque en la relación de consumo actuó como proveedor. Entonces, sí se le podría sancionar. Buenas tardes, Daniel Seminario Abad. Buenas tardes. ¿Estos reclamos también alcanzan a las constructoras que trabajan con el Fondo Mi Vivienda? Sí, estimado Daniel, sí también alcanzan a las constructoras que trabajan con el Fondo Mi Vivienda. Pregunta de Daniela Santa Cruz Otárola. Si la inmobiliaria alega que prorrogará la entrega del inmueble por las demoras de Enel, ¿constituiría un causal de caso fortuito de fuerza mayor? Bueno, estimada Daniela, justo me acabas de hacer acordar de un caso que he resuelto hace 2 semanas, que justamente el promotor inmobiliario justificaba la demora en la entrega por la falta de instalación del servicio eléctrico por parte de Enel. En este caso, debes verificar que el promotor inmobiliario haya actuado con la diligencia suficiente a fin de que en él realice dicha instalación. Es decir, si bien la última palabra queda en él, porque es quien instala el servicio eléctrico, tú debes verificar que la inmobiliaria debe acreditar en este caso que ha realizado las gestiones a fin de que en él realice esa instalación y que ya por causa imputable en él, esto no se pudo dar. En el caso que yo verifiqué, la inmobiliaria demoró en demasía en solicitar la instalación del servicio eléctrico en él. ¿Por qué? El inmueble iba a ser entregado en marzo de 2022 y recién en enero de 2022 estaba solicitando a Enel que se realice dicha instalación, lo cual no demostraba que no había actuado con la diligencia suficiente, ya que a falta de 2 meses no podía recién estar solicitando la instalación de ese servicio eléctrico. Pregunta de José Pareja, ¿es mejor celebrar una transacción extrajudicial o transigir en una audiencia de conciliación del Indecopi? Bueno, estimado José, en realidad yo te indico que los dos casos tienen el mismo valor. En realidad, si quieres solucionarlo en realidad de manera más rápida y ponerte de acuerdo con el promotor, es que celebres la transacción extrajudicial, porque, bueno, la audiencia de conciliación del INDECOPI, primero se debe verificar, nosotros verificamos que ambas partes muestran el ánimo conciliatorio, es decir, que la parte denunciada muestra una propuesta conciliatoria, que se la trasladamos a la parte denunciante, que la parte denunciante muestre también estar de acuerdo con esa propuesta conciliatoria a fin de convocar audiencia de conciliación. Entonces yo te diría que más rápido es que las partes se pongan de acuerdo en privado y procedan a transar extrajudicialmente. Pregunta de Jonathan Mora, ¿en qué basa el Indecopi para la calificación y determinación de cláusulas abusivas? ¿Tendrás algunos ejemplos en su experiencia? Sí, claro que sí, Jonathan. Nosotros tenemos unos ciertos requisitos para verificar la existencia de una cláusula abusiva. Primero, que la misma no haya sido negociada, es decir, que las partes no hayan negociado la aplicación de la misma en el contrato.
que evidentemente no sucede en ninguno de los casos porque en los contratos inmobiliarios dicha cláusula ya está estipulada por anterioridad por parte del promotor inmobiliario. Después, que la cláusula ocasiona una desventaja al consumidor, es decir, que se verifique que la misma ocasiona una desventaja al consumidor, ya sea patrimonialmente o ya sea en materia de los derechos propios que tiene en esta relación de consumo. Luego, que la cláusula inserta en el análisis en conjunto del contrato, igual se verifique, coloca en una situación de desventaja al consumidor. Entonces, al verificar estos presupuestos, nosotros tenemos que hay una cláusula abusiva. Y un ejemplo muy simple. Eh, Hace 3 semanas resolví un caso en el cual se le impuso al consumidor, en base a lo señalado por el manual del propietario, que debía colocar en el proyecto inmobiliario un solo tipo de cortinas. Entonces se verificó que, bueno, esta cláusula evidentemente no había sido negociada entre las partes, la misma ocasionaba una desventaja al consumidor, ya que no le permitía tener la libertad de elegir una cortina para su departamento y a la vez analizada en el contrato significaba que lo colocaba en una situación de desventaja respecto del proveedor, ya que de incumplir con dicha condición tenía que asumir las multas que se le impusiera a la Junta de Propietarios por incumplir el manual de propietario. Entonces, eso es un ejemplo que te puedo dar que he visto hace poco. Pregunta de Gonzalo Galvez. ¿Qué pasa si en un contrato la inmobiliaria coloca una cláusula arbitral? ¿Cómo puedo no aceptar dicha cláusula aun cuando el contrato es por adhesión? Bueno, también esto es muy común en los casos que vemos, que normalmente los promotores inmobiliarios no solo colocan cláusulas arbitrales, sino indican también que cualquier controversia suscitada con el contrato debe ser resuelto únicamente por el ámbito jurisdiccional y muchas veces presentan excepciones por falta de competencia contra el Indecopi. Pero lo que nosotros les decimos es que en tanto existe una relación de consumo, siempre el Indecopi va a ser competente, independientemente de que haya una cláusula arbitral o exista o la solución de controversia se determine en la vía jurisdiccional, el Indecopi es competente mientras existe una relación de consumo. Nicolás Fluker, ¿cuánto demora aproximadamente la conciliación mediante Indecopi? Bueno, Nicolás, en realidad no hay como un plazo como tal. Normalmente nosotros admitimos a trámite las denuncias y hacemos una indicación en los resolutivos señalando que las partes pueden llegar a un acuerdo conciliatorio. Normalmente es en ese plazo que es cuando el proveedor recibe la denuncia a fin de presentar sus descargos, presente su propuesta conciliatoria. Pongámonos en este supuesto, se le notifica con el admisorio, tiene 5 días hábiles para presentar descargos y en este plazo señala tengo una propuesta conciliatoria. Entonces nosotros diligentemente procedemos a trasladar los descargos del proveedor, ponle un plazo más de 7 días hábiles en el cual se le indica al denunciante, esto ha dicho el proveedor y está presentando esta propuesta conciliatoria, ¿estás de acuerdo o no? El denunciante en un plazo más de 5 días hábiles responde, dice, sí, me encuentro de acuerdo, entonces nosotros vemos ese ánimo conciliatorio y lo que hacemos es proceder a citar audiencia de conciliación, que normalmente es 2 semanas después de que realizamos la resolución mediante la cual se cita audiencia de conciliación para darle un tiempo prudente a las partes, de decir si pueden asistir o no, y si en esa audiencia hay ese ánimo conciliatorio, se arriba un acuerdo conciliatorio, se firma el acta e inmediatamente una semana después se está emitiendo la resolución por conclusión anticipada del procedimiento. Así que te diría que aproximadamente, si todo sale bien, podría ser en un mes y medio. Percy Alfonso, ¿Indecopi tiene alguna página o forma de saber que las empresas constructoras incumplen con los consumidores? Sí, Percy, en este caso nosotros tenemos el portal Mira a quién le compras, en el cual tú puedes digitar el RUC de la empresa inmobiliaria a la cual estás interesado en adquirir un proyecto inmobiliario y te va a salir todo el historial de sanciones que tiene dicho promotor inmobiliario. Así que en ese portal tú puedes averiguar. Eh, Pregunta de Liz Bustamante. Comentaste el caso que la inmobiliaria le lanza la culpa que la demora de la entrega por culpa de él bastaría con correos que pidió energía y ellos demoraron. Entonces es la culpa de él. ¿No se supone que la inmobiliaria conoce este negocio y debería tomar sus medidas
para cumplir con el plazo de entrega. Bueno, justamente es lo que te indiqué, Liz. En este caso depende mucho de cómo se dan las circunstancias. Por eso es que te digo que, en primer lugar, el promotor inmobiliario debe acreditar que actuó con esta diligencia suficiente. Es decir, como tú bien dices, si conoce el mercado inmobiliario y sabe que el inmueble lo voy a entregar en abril, no puede pretender que en menos de 3 meses quiera solicite la instalación del servicio eléctrico en él, porque también con el conocimiento especializado que tiene en el mercado, sabe que pueden ocurrir contingencias que finalmente produzcan estos eventuales problemas que dificulten la entrega del bien. Entonces, como tú me dices, la inmobiliaria conoce este negocio y debe tomar sus medidas. Pero, sin embargo, se dan casos en los cuales, pese a que la inmobiliaria realizó todas las acciones conducentes a que diligentemente se instale el servicio de electricidad, y que por un tema totalmente de responsabilidad en él, que se han visto casos que finalmente no se instala el mismo. Entonces, en ese caso, advirtiendo las circunstancias, no se verificaría responsabilidad del promotor inmobiliario. Así, las preguntas. Diego Alfaro, entendiendo que la prescripción por fallos estructurales es de 10 años, ¿están obligadas las empresas inmobiliarias a mantenerse en el mercado por ese plazo o pueden cerrar y abrir con otra razón social de manera distinta? Bueno, estimado Diego, creo que no me has entendido claramente. El plazo de prescripción de las fallas estructurales no es de 10 años. Como en cualquier caso, los desperfectos tienen un plazo de prescripción de 2 años. Con lo que me refería a 10 años es la garantía que otorga el proveedor. Es decir, te voy a hacer un ejemplo. Una cosa es cuánto tiempo tienes de garantía para que ese proveedor pueda atender los desperfectos, y otro muy distinto es cuánto tiempo tienes tú desde que reportaste el desperfecto, evidenciaste el mismo, para denunciar el mismo a la autoridad administrativa. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, no califica lo que me estás preguntando de que las empresas están obligadas a mantenerse en el mercado por ese plazo, ya que, bueno, al ser personas jurídicas pueden extinguirse en el momento que lo decidan, entonces no está relacionado. Lo que quiero que quede claro es que la garantía es de 10 años, pero siempre la infracción, el plazo de infracción va a ser de 2 años, independientemente si es una infracción instantánea como la de este caso, o es una infracción continuada como la que ya he señalado con el tema de las conformidades de obra e independizaciones. Respecto en él, si se ingresó al expediente en él 3 meses antes, pero no pudo ingresarse porque en él observó reiteradas veces la subestación que generó demora en meses, ¿la inmobiliaria tendría responsabilidad? Claro que sí, porque al ser un promotor inmobiliario debe estar lo suficientemente especializado como para evitar que en él le observe la instalación de la subestación eléctrica, porque eso es su responsabilidad. Entonces, claro que sí, la inmobiliaria tiene totalmente responsabilidad en este caso. Pregunta de Luigi Bazán. Hola, te quería comentar que si en el compromiso de compra, aún no el contrato, se tendría que entregar todo lo que indica en el apartado de servicios inmobiliarios en el código. Estimado Luigi, el compromiso de compra, al encontrarse dentro del proceso de compra, se encuentra dentro de lo regulado por el artículo 77. Entonces, claro que sí, el proveedor debe remitir toda la información exigida durante el proceso de compra, y el consumidor está en toda la facultad de requerirla. Pregunta de Ignacio Gutiérrez. Hola, ¿pueden coexistir un porcentaje de variación estipulado por las partes del 2,5%? Es lo usual que piden los bancos que dan los préstamos hipotecarios, y la cláusula ad corpus. Ignacio, claro que sí. Si está estipulado en el contrato dicha variación, y también la cláusula ad corpus, que necesariamente debe estar estipulada para que surta efectos, sí pueden convivir ambas. Pregunta de Gonzalo Galvez. ¿Es distinto el plazo para solicitar vicios ocultos en materia de consumidor con el del Código Civil? Sí, es distinto el plazo, ya que, como te he indicado, el,
el vicio oculto es un desperfecto que tú verificas posteriormente, es decir, que no es fácilmente advertible al momento de la entrega o cerca de la entrega. Entonces, el plazo de prescripción de la infracción corre desde el momento en que tú tomas conocimiento de dicho desperfecto, que normalmente se puede evidenciar cuando los consumidores reportan el mismo a la empresa inmobiliaria. Con eso me refiero a vicios ocultos, porque los vicios ocultos en materia de protección del consumidor son distintos a los vicios ocultos en materia del derecho civil, por así decirlo. El vicio oculto acá simplemente es un desperfecto no advertible fácilmente. El vicio oculto en el Código Civil se puede tratar de temas de saneamiento que son distintos a lo que nosotros tratamos acá. Vamos a ver más preguntas. Buenas tardes. ¿Es válido que la inmobiliaria al momento de realizar la entrega de las áreas comunes lo haga a la empresa administradora que ellos contratan? Sí, sí es válido, ya que, bueno, en el contrato, normalmente los contratos de administración se pacta ello y le dan una facultad para que posteriormente la administradora entregue esas áreas comunes a los propietarios. Es decir, la inmobiliaria puede entregar las áreas comunes a la administradora, pero subsiste la obligación de que la administradora lo haga respecto de los propietarios, porque de lo contrario los propietarios podrían ir contra la inmobiliaria. Pregunta de Daniela Santa Cruz Otálora. ¿Cuál es el plazo diligente para que la inmobiliaria ingrese el expediente en él para la instalación de la energía de su proyecto? Bueno, en realidad no hay un plazo estipulado como tal, pero lo que yo recomendaría que la inmobiliaria ingrese este expediente en él, considerando aproximadamente de 6 a 7 meses antes de la fecha pactada que tienen para la entrega, eh, para que también vaya de la mano con la conformidad de obra. Entonces, más o menos ese plazo. Pregunta de Carla Gamarra. Buenas tardes. ¿Es válido que la inmobiliaria al momento de realizar la entrega... Ah, no, esto ya lo han hecho anteriormente. ¿Alguna pregunta más? A ver, Luis, si compro en una inmobiliaria que ofrece terrenos baratos porque aún no están independizados y con servicios provisionales o sin registro en SUNAT, ¿están obligados a hacerlo? Bueno, estimado Luis, sí se encuentran obligados a ellos, no al momento que haces la adquisición del inmueble, pero a futuro sí se encuentran obligados a realizar la independización y los servicios provisionales tienen que estar al momento que ya te entregan el inmueble, porque eso va de la mano con la conformidad de obra. Entonces, sí, sí se encuentran obligados. Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer cuando el proyecto inmobiliario como tal se encuentra en fideicomiso? Hay demora en la entrega del inmueble y no se tiene respuesta por parte de la inmobiliaria. ¿Puedo hacer mi reclamo al fiduciario? De que puedes hacer el reclamo al fiduciario, lo puedes hacer, pero quien responde frente a ti es la inmobiliaria porque es con quien has entablado la relación de consumo. Entonces la inmobiliaria es responsable por la falta de entrega, independientemente de lo que suceda en ese trasfondo. Muchas veces el fideicomisario, el fiduciario lo que hace es como que decirle a la inmobiliaria, oye, ¿por qué no estás atendiendo? Pero quien se encuentra obligada es la inmobiliaria. Libre de reclamaciones en las inmobiliarias están obligados a contar con ello. Sí, estimado, todos los proveedores de productos y servicios que ofertan sus productos y servicios en establecimientos comerciales se encuentran obligados a contar con libre de reclamaciones. Se puede solicitar como medida correctiva que la constructora repare los desperfectos con un proveedor distinto suyo, ya que continúan los desperfectos. En este caso, el denunciante puede solicitar ello, pero nosotros vamos a ordenar que la medida correctiva la cumpla el proveedor denunciado. ¿Quién se puede hacer valer de terceros a fin de cumplir con esta medida correctiva? Pero en realidad la medida correctiva siempre va a ser ordenada frente al imputado. La inmobiliaria puede establecer en el contrato una cláusula que establece que todas las comunicaciones formales se entregarán en el departamento una vez sea entregado. Sí, perfectamente lo puede establecer, ya que es un domicilio que puede ser verificado fácilmente, en tanto el inmueble que has adquirido se encuentra ahí y que todos los desperfectos
que se reporten puedan realizarse a ese domicilio. Sin embargo, el comprador puede ofrecer una dirección a fin de que todas las comunicaciones sean indicadas a ese domicilio distinto. Los diseños estructurales que no cumplen con la normativa y debido a algún sismo se evidencia el mal diseño, aplica como vicio oculto, por más de que la garantía estructural sea de 5 años. Bueno, en primer lugar, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la garantía estructural es de 10 años y sí aplica como vicio oculto, porque recién se verificó ese mal diseño una vez se dio un hecho fortuito de fuerza mayor. Entonces se dio posteriormente a la entrega, entonces sí califica como vicio oculto. Luis, respecto a la pregunta que te hice anterior, ¿la inmobiliaria puede pactar que solo venden en posesión o solo en derechos y acciones configura como cláusula abusiva de pactarlo o así de publicitarlo? No, no califica como cláusula abusiva, ya que bueno, el Código Civil permite que las partes pueden pactar libremente las condiciones del contrato, así que no califica como cláusula abusiva. Buenas tardes. Hay muchos anuncios publicitarios respecto a venta de lotes en urbanización cuando en realidad aún se encuentran en la etapa de obtención de habilitación urbana. En estos cuales, ¿cuál sería el término correcto para promover la venta de estos lotes sin caer en la publicidad engañosa? O en todo caso nos recomienda concluir con la habilitación urbana y recién realizar la publicidad de los lotes. Lo que yo les recomendaría es en su publicidad no ir más allá de lo que tienen actualmente, porque en muchos casos que ya nosotros hemos sancionado anteriormente, en la publicidad se indica si se cuenta con la independización o con el saneamiento registral y eso posteriormente puede ser calificado como información errónea en contra del consumidor. Así que yo les recomendaría que si van a publicitar algo, indiquen lo que tienen al momento. Con relación a la garantía de 10 años, ¿aplicaría para un edificio que fue entregado en el 2015? Claro que sí, porque si se trata de un defecto estructural y aún no vence ese plazo de garantía de 10 años, tú puedes reportar ese desperfecto, tú puedes pedir la exigencia de esa garantía, porque aún no ha vencido, así que perfectamente, si es un defecto estructural, conforme lo señalado por el Reglamento Nacional de Edificaciones, tú puedes exigirlo. El vecino de un proyecto en construcción que no ha adquirido un inmueble ni tiene relación de consumo con la inmobiliaria, puede quejarse con la inmobiliaria mediante el libro de reclamaciones por ruidos molestos. La inmobiliaria está obligada a responder satisfactoriamente a su reclamo. Bueno, en este caso, en realidad, bueno, el vecino puede poner el reclamo que quiera en el libro de reclamaciones, pero en este caso no procedería ya que no tiene relación de consumo con la inmobiliaria. Lo tendría que verificar, lo tendría que solicitar por otra vía que no sea bueno, la vía de protección al consumidor, por así decirlo. ¿De qué fecha se computa el plazo de garantía estructural de 10 años, conformidad de obra, acta de entrega o algún otro documento? Bueno, correcto. La garantía estructural es del momento de la entrega del departamento al propietario y lo de la conformidad de obra es distinto. La conformidad de obra es en función del plazo prescriptorio ya con los temas el procedimiento administrativo sancionado de la INDECOPI, que al ser una infracción continuada no prescribe como tal. Pero lo del plazo estructural, como te indico, se computa desde el acta de entrega. Debería ser el documento en el cual se tiene constancia de la entrega del inmueble, pero desde esa fecha se cuenta ese plazo de 10 años. Buena pregunta. En la denuncia se puede solicitar como pretensión que el proveedor inmobiliario levante la hipoteca que recae sobre el bien inmueble adquirido. Sí, claro, porque va relacionado con el saneamiento registral. Así que perfectamente se puede solicitar como una pretensión.
Bueno, al parecer no hay más preguntas. A ver si tienen alguna más para poder respondérselas. Pregunta de Luigi Bazán. En caso de un departamento adquirido que al final no puede entregármelo por X motivos, ellos libremente pueden darme un departamento que sea más caro o mejor, pero que al final no quiero, los sancionan. Sí, perfectamente lo pueden sancionar ya que tu expectativa de consumo no iba en virtud de ese inmueble, independientemente de que este tenga, según el proveedor, mejores características, en realidad es una falta al deber de idoneidad. Tu expectativa era adquirir el departamento A y te quieren entrar al departamento B, está incumpliendo los artículos 18 y 19 del código, así que perfectamente lo podrían sancionar. ¿El inquilino arrendatario del consumidor puede reclamar a la inmobiliaria el servicio postventa? Sí, porque se encuentra expuesto a una relación de consumo. Al hacer parte del uso de ese inmueble, se encuentra expuesto a la relación de consumo si es que se presentan desperfectos en el mismo. ¿Qué debo hacer si la inmobiliaria se escuda que como el edificio se entregó en el 2015, la garantía estructural según ellos en ese momento era de 5 años? Lo que te recomiendo, estimado, es que presentes tu denuncia señalando que la inmobiliaria está yendo en contra de una garantía legal que está establecida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es que la garantía estructural es de 10 años y no 5 años como pretende asumir la inmobiliaria. El reclamo o denuncia ante Indecopy es online y es gratuito. En primer lugar, sí lo puedes hacer perfectamente online mediante nuestra mesa de partes virtual. Y no es gratuito, tienes que asumir una tasa de 36 soles. Me pueden exigir acercarme a una notaría elegida por ellos. Bueno, en realidad, como si está estipulado en el contrato que el promotor inmobiliario debe realizar todas las acciones conducentes a fin de perfeccionar la transferencia de propiedad, sí se encuentran habilitados a exigirte que te acerques a una notaría elegida por ellos, ya que ellos están realizando sus obligaciones a fin de perfeccionar la transferencia de propiedad, así que perfectamente sí lo pueden hacer. ¿Qué sucede cuando se adquiere un terreno sin título de propiedad, sin alcantarillado? ¿Podría obtener el título de propiedad con la minuta de compraventa? Bueno, la transferencia de propiedad en el sistema peruano se da con el solo consentimiento. Entonces, la transferencia de propiedad ya se estaría logrando meramente como tú dices, con la minuta de compraventa. Lo que sí te sugeriría es que inscribas esa propiedad a fin de que tengas inscrito tu derecho de propiedad en registros públicos. Respecto del alcantarillado, eso ya es un tema de lo que viene a ser la conformidad de obra, y si es que no se encuentra al momento de la entrega del inmueble, podría incurrir en una infracción, en este caso el proveedor. Cuando se compra un terreno cerca de la playa, la inmobiliaria está comprometida a entregar todo lo que se planificó en los planos, habilitación urbana, áreas comunes, áreas verdes. Sí, si en los planos te ofreció todas esas características y al final no cumple con la misma, estaría incurriendo en una infracción al deber de idoneidad. ¿Cuándo acreditaría responsabilidad del gerente de una inmobiliaria por dolo? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, Luigi, ya que normalmente nosotros verificamos la responsabilidad de los gerentes y de inmobiliarias por culpa inexcusable, es decir, que no adoptaron las acciones de supervisión a fin
de que, por ejemplo, se entregue el inmueble. En el caso del dolo, tendría que tener una participación fundamental a fin de que la inmobiliaria incurra en una infracción. Eh, Tendría que analizarse en el caso concreto. Necesito estar registrado como empresa inmobiliaria para brindar servicios inmobiliarios en el Perú. Sí, sí necesitas estar registrado como empresa inmobiliaria, eso más para brindar una cierta seguridad a tus potenciales compradores y que posteriormente no incurras en denuncia por no estar registrado como empresa inmobiliaria. No creo que esas son todas las preguntas. Ah, bueno, una más. Se mencionó que el silencio del consumidor no debe ser asumido como aceptación. El silencio de la inmobiliaria o constructora tampoco es considerado como aceptación. Bueno, en este caso no estamos aplicando lo que señala en realidad el Código de Protección del Consumidor, sino lo que señala el artículo 142 del Código Civil, que salvo pacto en contrario, el silencio no es manifestación de voluntad de las partes. Entonces, en este caso, tampoco el silencio de la inmobiliaria o constructora podría ser considerado como aceptación, ya que si tomamos esta relación de consumo que nace de una relación contractual, de este acto jurídico, en caso no se haya pactado el contrato, que el silencio tiene efectos, por lo tanto no puede ser considerado como aceptación. Bueno, ahora sí creo que son todas las preguntas. Me alegra haber podido, bueno, de alguna forma darles una enseñanza y poder haber atendido todas sus dudas. Bueno, espero poder en un futuro volverles a brindar más información y siempre tengan la confianza de que el Indecopi va a atender todas sus dudas y va a trabajar por el servicio de los peruanos. Queremos agradecer a nuestro ponente por su excelente exposición y a todos los participantes por su asistencia y por su participación activa con sus preguntas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia del día de hoy. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.